La profecía de Daniel contiene información que puede inquietar a algunos espectadores y no es adecuada para los más jóvenes. Este documental investiga las profecías bíblicas. Muchos especialistas sostienen que las antiguas advertencias son muy evidentes hoy en día. Vete, Daniel. Las palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Sin que ninguno de los malvados entienda, los maestros comprenderán. Libro de Daniel, hace unos 2200 años. Hacia el fin de los tiempos, un grupo de hombres centrará su atención en las profecías e insistirá en su interpretación literal en medio de mucho clamor y oposición. Sir Isaac Newton, 1642-1727. Vamos a ver qué tipo de voz buscas para esto. ¿Quieres una voz grave? ¿O un tono más alto para jugar con él? No sé, querido, haré lo que me pidas. No paro de hablar porque soy el narrador. Hasta el infinito y más allá. Yo hablo y hablo. Hola, estoy en la cabina y aprovecho para saludar a los chicos del estudio que tocan los botones. Buenos días. En un mundo donde el tiempo se olvida, donde el hombre es insignificante en el curso de las cosas. ¿Es eso lo que quieres? During the course of 1 week, the situation in the Middle East has deteriorated dramatically. No se entiende. Centrados en la ciudad de Jerusalén, los sucesos afectan a las vidas de todas las criaturas de la tierra. El mensaje es un aviso. ¿Cómo no van a quedarse absortos con este tráiler? Yo estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Sin duda, la afirmación «solo los maestros comprenderán y vivirán» es suficiente para atraer nuestra atención. Creo que los productores contactaron conmigo amablemente porque soy un poco escéptico. No soy precisamente religioso. Pero es un tema muy interesante. Me preguntaron si me gustaría emprender un viaje único en la vida. ¿Cómo iba a negarme? Así que ahora tengo este dossier lleno de documentos. No me han dado mucha información porque vamos a explorarlo juntos. Pero he echado un vistazo general para ver un poco de qué iba y si esto resulta ser cierto, va a cambiarnos la vida. A todos. Hay quienes aseguran que las civilizaciones antiguas recibieron visitas de seres místicos, visitantes de otros mundos y dimensiones. Dicen que vinieron a avisar a la humanidad de acontecimientos futuros, hechos que afectarán a nuestra existencia. La profecía de Daniel. El 14 de mayo de 1948, el primero de esa serie de acontecimientos se convirtió en noticia internacional y al parecer hasta hoy, más de un centenar de hechos se han cumplido con total precisión. Están empezando a ocurrir hechos tumultuosos. Empiezan a reunirse cosas que pueden llevar a la raza humana a una situación en la que nunca ha estado, no a ese nivel. Pero la gente está tan metida en su propio mundo, es tan egoísta, tan egocéntrica, que no ve lo que está pasando. La tormenta se avecina. Ha habido varios momentos en la historia en la que la gente pensó que el fin del mundo era inminente y que las profecías bíblicas se estaban cumpliendo. Pero el mundo no terminaba. Esta vez es diferente. El ingrediente que faltaba en otras ocasiones era Israel. Ahora ya no falta. Y eso no solo nos dice lo que va a pasar, sino qué debemos hacer respecto a eso que va a pasar. Dios nos dio la profecía por nuestro bien, para que supiéramos qué hacer en previsión de esos acontecimientos.
La pregunta ¿es cierto? ¿Es real? ¿Lo es? Si es cierto, si es real, sería como si alguien dijera, ¿para qué voy a preocuparme por una sombra en mi radiografía? ¿Para qué voy a preocuparme por un análisis de sangre o un examen médico? ¿Qué más da? Si es real, si es exacto, si va a pasar, las consecuencias son inevitables. Esos sucesos que están ocurriendo en el mundo contemporáneo, sobre todo en Oriente Próximo, acabarán en un cataclismo universal si las escrituras son correctas. Afectará a todos en el planeta, directa o indirectamente. Las consecuencias serán inevitables. Hay que saber lo que significa para cada uno. Hoy, en el mundo en que vivimos, la gente no puede decir ¿a quién le importa lo que pase en Wall Street? ¿A quién le importa lo que pase en la City de Londres o con la crisis bancaria? Directa o indirectamente eso nos afecta. Afecta a todo, a lo que compramos, a las vacaciones familiares, a la jubilación, a la pensión. No puedes decir Wall Street está muy lejos. Lo que pasa en la banca internacional está muy lejos. A mí no me afecta. Sí que te afecta. Eso multiplicado por 1000 son las profecías bíblicas. Sé que suena a ciencia ficción, pero algunos de los títulos que he leído son cosas que están pasando ahora. Así que, para empezar este viaje, lo primero que tenemos que hacer es investigar los manuscritos, a ver si podemos corroborarlo, a ver si son lo que dicen ser. En 1947 se produjo el asombroso hallazgo de unos rollos antiguos en una cueva del desierto en Qumran, Jordania. Hoy son conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Esos manuscritos demuestran que las predicciones o profecías recogidas en la Biblia tienen más de 2000 años. Se afirma que hay cientos de estas predicciones que revelan un asombroso panorama de acontecimientos futuros. Según recogió el profeta Daniel, solo los maestros de la última generación lo comprenderán. Soy el Dr. Sian Bairo, profesor de estudios judíos en el Departamento de Teología y Religión de la Universidad de Exeter. Leo en varios idiomas: sumerio, acadio, ugarítico, varios dialectos arameos y, por supuesto, hebreo, griego y árabe. Como ven, estamos en Jerusalén, porque aquí es donde se guardan los manuscritos del Mar Muerto, en el Museo de Israel, en un lugar especial llamado el Santuario del Libro. No hay duda de la autenticidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Son documentos de la Antigüedad. Los manuscritos del Mar Muerto nos han demostrado que la Biblia, los libros del Antiguo Testamento, existieron más o menos en la misma forma que ahora, en el siglo II o I a.C. El Nuevo Testamento, por el contenido, es sin duda un libro judío del siglo I de nuestra era. La Biblia es el libro más importante jamás escrito. Es muy especial. Es un documento único escrito a lo largo de mucho tiempo en 3 lenguas distintas por mucha gente de orígenes sociales y geográficos muy diferentes. Es un documento extraordinario y muy coherente en el que se pueden ver las diferentes personalidades de toda esa gente. Por ejemplo, el hebreo de Jeremías es muy diferente del hebreo de Ezequiel. Pero a pesar de todo, si uno se distancia y mira todo el conjunto, tiene una cohesión notable. La cuestión es que no se puede demostrar que la Biblia es histórica en todos los aspectos. Es imposible. Sería una injusta carga de la prueba para la Biblia, nada realista. Pero la otra cuestión es que tampoco se ha encontrado nada que rebata a la Biblia. De hecho, muchas de las cosas que se han descubierto le han dado cierta credibilidad. El profeta Daniel, de modo predictivo, aludió a algo desarrollado y extendido por Jesús. Que las personas estarían tan centradas en su día a día, en sus carreras, sus planes de familia y sus ambiciones, que no se interesarían por las cosas eternas ni por Dios. Jesús lo comparó con la época de Noé. Las personas estarán tan preocupadas por su propia vida que no pensarán en nada que se salga de sus parámetros de interés. Hasta el punto de que cuando empiezan a suceder las cosas, cuando los hechos de los que estaban avisados empiecen a ocurrir, cuando tienen que estar preparándose para escapar o para lo que vaya a llegar, están tan absortos en su propio mundo que no están preparados, salvo los pocos creyentes que quedan. Igual que en la época de Daniel, hubo gente
gente que entendió los acontecimientos de esa época. También habrá gente que en los últimos días hará lo mismo. Serán capaces de entender. Ya nos avisó Daniel, los malvados no lo entenderán. Y también nos avisó de que habría una salida. Bien, después de esa aleccionadora idea, sigamos adelante. Voy a leer los 3 primeros acontecimientos proféticos. Israel será dispersado, despreciado y reunido. Al parecer, esos sucesos son la señal de que ha comenzado la cuenta atrás para el Apocalipsis. Como advirtió Jesús y predijo Daniel, los romanos destruyen Jerusalén y los judíos son deportados progresivamente en los siglos I y II de Jerusalén y de la zona sur de Israel. Se dispersaron por todas partes, por Europa, Asia e incluso por África y el Nuevo Mundo. Eso ocurrió. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo a otro de la tierra. En esos pueblos no descansará ni habrá reposo para la planta de tu pie. Tu vida estará pendiente de un hilo, temblarás día y noche, y no te fiarás de tu vida. La historia ha estado plagada de antisemitismo, de odio hacia los judíos. De ese os odiamos. Los judíos eran perseguidos en todos los países en los que vivían. Ni siquiera es lógico, pero ya se predijo en la Torá, en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio y en el 26 del Levítico, que todas esas cosas les pasarían a los judíos. La triste historia del antisemitismo ya se predijo. En lugar de perfume, habrá olor de podredumbre. En lugar de cinturón, cuerda. En lugar de rizos, calvicie. En lugar de belleza, una marca de fuego. Libro de Isaías 3:24, hace unos 2500 años. Isaías escribió mucho sobre eso. Y Jesús habló claramente del hecho de que tendrían que volver a la tierra y a su capital. Se predijo y ocurrió. Aparece en Ezequiel, capítulo 37, versículo 21. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. La cuestión de este pasaje es que aún no ha habido un momento de la historia en la que todos los judíos del mundo hayan vuelto a Israel y hayan recuperado su tierra y su nacionalidad, a excepción de 1948. ¿Cómo puede renacer una nación en un día? ¿Cómo pueden volver los judíos a esa antigua capital después de estar dispersos por todo el mundo a lo largo de casi 2 milenios? Las Escrituras dijeron que eso pasaría. Cuando veamos a los judíos de nuevo en Israel y en la antigua capital de Jerusalén, según el Nuevo Testamento, será una señal del fin. Los judíos deseamos volver a Israel. Desde hace siglos dirigimos nuestro corazón hacia Jerusalén, el centro del mundo para nosotros. Los judíos siempre hemos querido volver a Jerusalén, así que es el cumplimiento de una profecía. Cuando las palabras de los profetas se materializan, se hacen realidad, el pueblo judío vuelve a su patria y establece el Estado judío por primera vez en 2000 años. No hay nada comparable en la historia de la humanidad. Esto es del rabino Richman. Él dijo: si le hubieras contado a un judío que estaba a punto de entrar en la cámara de gas que Israel pronto volvería a ser una nación y que los judíos estarían empuñando las armas por primera vez en 2000 años, no hubiese hecho falta meterlo dentro, porque habría muerto de la risa. Para ellos era imposible. Eran un pueblo sin esperanza. 1.100.000 judíos fueron ejecutados por decreto romano en el 70 de nuestra era. Flavio Josefo, historiador, hace 1900 años. Millones de judíos fueron asesinados durante la Edad Media y los pogromos rusos. Al menos 6 millones fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en las profecías de la dispersión, hay muchas pruebas que demuestran que los judíos tuvieron que dejar Israel. Hemos visto cómo los despreciaban. Adolf Hitler hizo todo lo posible para acabar con todos los judíos del planeta. Los odiaba con rabia. ¿Por qué? The head of Hezbollah says, if all the Jews gather in Israel, it will save us the trouble of going after them worldwide.
¿Por qué la gente les odia? ¿Por qué existe ese fuerte movimiento antisemita en el mundo? Y el regreso, por supuesto, 1948, ve el renacimiento de Israel. Es interesante cómo las profecías parecen ser tan exactas. Esta es una profecía de Zacarías de hace 2500 años. Aquel día haré de Jerusalén una piedra pesadísima para todos los pueblos. Quienes la levanten se destrozarán, y se juntarán contra ella todas las naciones de la tierra. Si repasamos la historia, la mera existencia de Israel es problemática para los musulmanes de la región, porque es un país que ha tenido muchas religiones. Todos los derechos sobre esa tierra son refutados y lo siguen siendo. Un Estado, Israel, que reclama un derecho exclusivo sobre esa tierra. Un derecho basado en una sola religión, el judaísmo. Es problemático para el resto de los habitantes de esa región, que también esgrimen algún derecho sobre esa tierra. Así que la historia no solo se remonta al siglo XX, sino a miles de años. Esta situación es el centro de mucha atención internacional diplomática y de los medios de comunicación. Es increíble que una ciudad y un país relativamente pequeños reciban esa desproporcionada atención casi diaria en la información internacional. Pero hay que entender algunas cosas. Jerusalén es sagrada para 3 religiones diferentes: cristianismo, judaísmo e islam. Y a lo largo de los siglos, todas han reclamado sus derechos históricos y religiosos sobre la ciudad por diferentes razones. Está claro que los primeros pobladores de esta ciudad fueron los jebuseos, que ya no existen, y después el rey David les arrebató Jerusalén. E incluso antes ya hubo una presencia judía, reconocida por el Islam, que llega hasta la época patriarcal de Abraham, Isaac o Jacob. Los judíos son el pueblo autóctono más antiguo de los que hay aquí. El Islam llegó tras las invasiones islámicas de después de la época de Mahoma en los siglos VII y VIII. Sin embargo, al principio no era árabe. La mayor parte de su historia fue en gran parte turca y siguió siéndolo durante la época del Imperio Otomano, hasta que fue conquistada por los británicos con el general Allenby en la Primera Guerra Mundial. El proceso continúa. Y aunque nos enfrentábamos a una gran catástrofe, y la sensación era que ese experimento de establecer un Estado judío iba a llegar a su fin, alguien de arriba tenía otros planes. Y en 6 días conseguimos vencer a nuestros enemigos en todas las fronteras y volver a convertir a Jerusalén en la capital del pueblo judío, la capital del Estado de Israel y la capital de Dios en el mundo, como anunció hace 3000 años el rey David. Así que, a pesar de la capacidad de los ejércitos sirio, egipcio y jordano contra un diminuto y limitado ejército israelí, Jerusalén volvió a manos israelíes en 1967 para convertirse de nuevo en la capital de Israel, aunque el resto del mundo insista en que la capital de Israel es Tel Aviv. Jerusalem is not a settlement, it's our capital. Sigamos. Sofonías. Esto data sobre el 622 a.C. Entonces purificaré los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos lo sirvan a una. Si le pregunto, Mashmeh, ¿cómo se llama? Le hablo una lengua bíblica. Puede decir que es un milagro. Viene gente de todas partes del mundo que habla, no sé, docenas de lenguas a un país y convierte a esa bella durmiente en una lengua de uso.
En el dossier hay otra predicción del profeta Ezequiel de hace unos 2600 años, que dice: en los últimos días, el siclo, la antigua moneda judía, se recuperará. Y adivinen. Dispersos, despreciados, reunidos en Jerusalén como capital, lengua restaurada y, por supuesto, el ciclo. Todas las predicciones se han cumplido. Esto puede verse de dos maneras. Podríamos decir que son un montón de coincidencias. O podríamos ir más allá y pensar, ¿y si hay algo de verdad en todo eso? ¿Qué dicen? ¿Averiguamos un poco más? Hace casi 3000 años, Jesús dijo a Isaías: haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Durante casi 2000 años, los desiertos de Israel han permanecido yermos, pero eso ha cambiado en los últimos tiempos. A medida que aumentan los proyectos de regadío, se van revelando más profecías. Esto es de Isaías, 740 años de Cristo. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces. Israel echará brotes y flores y sus frutos llenarán el mundo. Entonces se dirá: esta tierra que estaba desolada se ha convertido en el jardín del Edén. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrará la estepa y florecerá. Germinará y florecerá como flor de narciso. Toda profecía es una poderosa señal, una advertencia para los escépticos. Desde el páramo hasta el jardín del Edén, la tierra se transformará. Eso se predijo y ocurrió. Todo esto ya fue predicho por los profetas hebreos. Cuando tuviera lugar la restauración de la nación, habría una reforestación nacional e Israel se convertiría en una nación de producción agrícola. Durante siglos, cuando los judíos no tenían el control, la tierra era básicamente yerma. Cuando llegaron los sionistas, esto estaba lleno de pantanos infestados de malaria y de desierto. De hecho, los turcos impusieron un tributo al crecimiento de los árboles. Cuando Israel se convirtió en una nación en 1948, hubo un importante programa nacional de reforestación que literalmente cumplía la profecía. Y por supuesto, Israel es la huerta de Oriente Próximo. En ninguna otra parte de la región se encuentra tanta tierra cultivable ganada al desierto. Otras naciones quisieran tenerla, pero Israel ha hecho florecer al desierto, como se predijo. Las primeras personas que vinieron aquí solo vieron agua salada y desierto, así que fue una gran aventura. Desde el principio intentaron crear huertos, intentaron cultivar todo tipo de frutales. Cuando yo me metí en este negocio, cultivaba ciruelas, melocotones, albaricoques, peras, todo tipo de fruta. Ahora tenemos el mayor olivar del país y exportamos aceite de oliva a todo el mundo. Y parece que va bastante bien. Y las montañas manarán vino dulce. Todas las montañas estarán llenas. Traeré a los prisioneros de mi pueblo, Israel. Construirán sus ciudades y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. También harán huertos y comerán su fruta. Todo eso está pasando ahora. Israel echará brotes y flores y sus frutos llenarán el mundo. Estos son solo algunos de los productos de Israel.
granadas, pimientos, bizcocho, pimientos morrones, melones, chocolate. Como ven, alguien ha estado picando un poco. Vino israelí. ¿Huele bien? Muy bueno, muy bueno. La transformación es notable, pero ha sido gracias al trabajo de la gente de los kibutz durante los últimos 40 años, a la inversión económica y a los grandes sistemas de regadío que se han instalado y demás, algo que cualquier otro país puede conseguir dada la economía de la región. Lo espeluznante es que solo Israel ha conseguido recomponerse hasta esa capacidad. ¿Eso ha pasado solo porque es una nación inteligente? ¿O porque se había predicho? Bueno, Israel está ahí de nuevo. Jerusalén está en el centro de todo. La tierra está floreciendo. Y según mi dossier, las predicciones que vamos a examinar ahora son sucesos que han estado ocurriendo a lo largo de muchos años. Sin embargo, lo que hace que esas señales sean más importantes es que en los últimos días, esos acontecimientos concretos aumentarán de intensidad y fuerza destructiva. Las escrituras hablan de 4 tipos de desastres que tendrán lugar cuando nos acerquemos al final. El primero es en gran parte medioambiental. Cosas como desastres naturales, peste, hambruna, aumento de enfermedades, falta de comida y demás. Según las profecías, habrá un aumento de catástrofes. Supongo que todos estamos de acuerdo en que esas cosas ya están pasando. Solo hay que encender la televisión para ver escenas de inundaciones, tsunamis, terremotos. Todo parece bastante común. De hecho, tanto es así que creo que en los últimos 5 o 10 años hemos visto tantas imágenes de desastres naturales que estamos acostumbrados. Ya no nos impacta. El otro tipo son las guerras y los conflictos, catástrofes provocadas por el hombre, la mayoría basadas en las tensiones étnicas entre naciones. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos, señales en el sol, la luna y las estrellas. A las naciones les angustiará el rugido y la sacudida del mar. Los hombres se desmayarán de terror, inquietos por lo que le ocurrirá al mundo. Esas cosas ocurrirán. Será el comienzo de los dolores. Eso significa que habrá más desastres naturales y más frecuentes. Y parece que estamos viendo pruebas de ello. Los cambios en las sociedades encadenarán los últimos sucesos y ya no habrá vuelta atrás. Eso se predijo y está ocurriendo. Caos, decadencia moral y cultura de la codicia es buena. Hay profecías ambiguas en el Nuevo Testamento sobre un aumento del caos que tendrá lugar en los últimos días. En los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos, despiadados, desleales, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer. Ahora que la sociedad occidental se está volviendo cada vez más poscristiana y neopagana, hemos visto que hay una tendencia hacia el declive de los valores morales establecidos. Maltrato infantil, violación de abuelas, la cultura de la droga, crímenes sin sentido. Pero de nuevo es ambiguo. Se aplica a lo que pasa en la sociedad en general, pero también a lo que pasa en la Iglesia cristiana. Bien, al ver estas predicciones, estoy empezando a comprender cómo se integran estas profecías. Se necesita que un suceso preceda al siguiente y se van complementando hasta crear el marco general. Entonces,
La siguiente en la lista es el engaño espiritual, que parece ser una de las mayores señales de que el fin está cerca. El engaño espiritual masivo seducirá a millones de personas mientras buscan señales y milagros, abriendo la puerta al mayor engaño de todos los tiempos. Se predijo y está ocurriendo. A lo largo de los años, ha aumentado el número de personas que se han puesto en contacto con Richard Truss. Se han sentido engañadas por algunas iglesias a las que acudían, por algunos grupos que pensaban que eran cristianos y no lo eran. Y han descubierto que al final la verdad no es como se la habían contado. Cuando empezamos a investigar, vimos que era muy interesante que la Biblia hablara de una época, de el final de la era, y dijera que en esa época, en el final de la era, ese engaño que siente la gente irá en aumento. Lo que más repetía Jesús era sin duda el engaño en la iglesia cristiana. Habló de falsos maestros, falsos profetas, incluso de falsos mesías. A lo largo de los años, Richard Truss ha visto un aumento en la desviación de gente de las iglesias del auténtico cristianismo. Se han alejado de la verdad bíblica. En los últimos años ha pasado algo. El mensaje tradicional del Evangelio ha sido difamado e incluso desacreditado por los telepredicadores. Los conversos se han convertido en una broma relacionada con las estafas religiosas. Por desgracia, la gente acabará rechazando el mensaje tradicional cristiano por culpa de esas estafas económicas tan obvias para todos, ignorando el hecho de que el mismo Jesús ya avisó de que ocurriría. Dijo que muchos usarían su nombre y llevarían a la gente por el mal camino. En las Escrituras lo llaman la gran apostasía, la desviación de la verdad. Creo que gran parte de culpa la tiene directamente el cristianismo, pues como religión establecida ha hecho lo posible por desacreditar a la Biblia como documento e incluso a la persona de Jesús, que para quien no conozca el cristianismo, tiene una personalidad muy atractiva y muchas cosas interesantes que decir. Pero la gente deja de interesarse por cómo es el cristianismo y cómo se presenta a sí mismo. Sin embargo, la Biblia es la columna vertebral del cristianismo, ¿no? Por desgracia, el cristianismo institucionalizado oficial suele ignorarla. Se nos ha dicho que eso está relacionado con la llegada del hombre de la impiedad, una de las metáforas para el anticristo, a quien Dios enviará como castigo y en quien todos creerán. En otras palabras, si quieres falsos profetas, Dios hará que creas en uno. Si quieres un falso Mesías, Dios hará que sigas a uno. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos. Pero ¿a quién está advirtiendo? Está advirtiendo a la gente que se proclama cristiana y debería ser más sensata. Estamos viendo una apostasía. Estamos viendo unas iglesias que estuvieron basadas en la Biblia y relacionadas con una moralidad bíblica y que ahora ya no son ni una simple apostasía religiosa, sino un libertinaje moral y una falta fundamental de ética económica. No tenía ni idea de que la gente religiosa ya no estudiaba la Biblia, que, como le he dicho al Dr. Bairo, yo pensaba que era como una especie de manual, por llamarlo de alguna manera. Así que si la gente ya no estudia la Biblia y no sabe lo que se dice, se fían de los predicadores que hablan sobre lo que quieren o lo que es importante para ellos ese día. Mientras el mundo carga con el peso de los asuntos humanitarios, la humanidad buscará desesperadamente a un líder, un salvador. Se predijo, pero ¿ocurrirá? But it is clear to all concerned when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not simply about America's interests. It's about preventing a nuclear arms race in the Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path. Habrá una confluencia de desastres medioambientales, económicos, políticos y estratégicos, la mayoría centrados en Oriente Próximo.
En la desesperación, el mundo recurrirá a un líder político y a un líder religioso como una especie de figura redentora. Es curioso que ahora que entramos en este nuevo mundo, los seguidores de la nueva era están esperando a alguien llamado Maitreya. Los musulmanes esperan al Mahdi. Los budistas esperan al quinto Buda. Los judíos esperan la llegada del Mesías. Los cristianos esperan el regreso de Cristo. Y llegará una falsificación espiritual que seguramente lo será todo para todos. Será capaz de unir a las religiones del mundo con un plan político. Vendrá como una figura mesiánica, haciendo ver que tiene la capacidad de restaurar la prosperidad y la estabilidad en una atmósfera de caos absoluto que tendrá aterrorizada a la gente. Por ese terror que ocurrirá en los ámbitos medioambiental, estratégico y económico, recurrirán a un hombre en lugar de a Dios y tendrán uno. Ese a quien el Nuevo Testamento llama el hombre de pecado, el anticristo. Llegará al poder ayudado por un sistema religioso mundial corrupto. ¿Existe la posibilidad de que esté emergiendo un líder mundial? Bueno, yo diría que el país con más posibilidades de conseguir la paz mundial, a pesar de todos los errores que ha cometido y comete, es Estados Unidos. The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on earth. Thank you. And may God's peace be upon you. Thank you very much. Thank you. El mundo está ávido de paz. El mundo está ávido de un liderazgo hacia la paz. Creo que la gente espera a un solo líder que llegue y lo haga. Y hace un año, yo hubiera dicho, sin duda, que el candidato más idóneo era Barack Obama. Pero creo que el mismo Barack Obama ha demostrado que ese modelo de una sola persona que llegue, ponga a trabajar a todo el mundo y resuelva esos problemas, no funcionará nunca. Necesitamos un líder y un grupo de personas a su alrededor, no solo un hombre. Pero necesitamos a ese hombre para entregar el mensaje. En otras palabras, un nuevo orden mundial. Pero no ese del que se habla en las páginas web de teorías conspiratorias. No ese que se lleva a la gente y todo está controlado por unos pocos. Sino un nuevo orden mundial que funcione para todos. Que cree prosperidad. Que empiece con infraestructuras regionales y vayan moviéndose poco a poco hacia una civilización global próspera, de la que todo el planeta pueda estar orgulloso y que lleve a una nueva era para la humanidad. No quiero decir que eso sea necesariamente lo que pasará, pero con el liderazgo adecuado. Soy una persona optimista. La verdad es que es muy difícil hacer este trabajo si no lo eres, porque estarías siempre deprimida. Pero usted se está preguntando cuál sería la otra cara de la moneda. Yo he presentado la visión positiva y usted quiere saber cuál sería la parte negativa. De acuerdo, la verdad es que no es muy difícil. No se puede avanzar hacia el gobierno mundial sin una crisis, sin que la gente pierda la fe en su soberanía nacional. Tienen que tener confianza en algo que sustituya a eso y le rescate, básicamente. Podemos acabar en una situación donde un ataque de Israel a Irán provoque una serie de sucesos por todo el mundo, orquestados por los poderes iraníes. Como resultado, la gente tendrá miedo. Estará asustada porque en ese caso, la guerra llegará literalmente hasta la puerta de sus casas. No es algo que esté pasando en Oriente Próximo o algo que suceda en un barco en el estrecho de Hormuz. Estará pasando en su vida cotidiana. Y si hubiera esos ataques organizados, creo que la gente querría algún tipo de liderazgo. Alguien que pudiera protegerlos. Entonces, llegaría el control del Estado. La gente pediría que les mantuvieran a salvo. Se entregarían al Estado y dirían, ¿qué pueden hacer para mantenernos a salvo?
Eso podría dar lugar a un tipo de nuevo orden mundial equivocado, que a su vez podría dar lugar a la tiranía y al aumento de líderes tipo Hitler. Las víctimas de que un líder mundial se convirtiera en un Hitler serían la democracia, la justicia, la libertad. Nadie podría luchar contra ese líder. Durante el siglo XX hemos visto a esos déspotas en varios países, como Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot. Todos ellos a nivel nacional pudieron mantenerse y provocaron, como Hitler, guerras mundiales. Pero hubo un grupo de países que lucharon contra ellos y lograron pararlos. Al final, la libertad no fue la víctima. Al final, la democracia no fue la víctima. Imaginen que no hubiera ningún Estado-nación. Imaginen un solo gobierno global y alguien como Hitler en el poder. ¿Quién podría pararle? ¿Quién lucharía contra él? Esperemos que eso no pase nunca, porque lo que podría hacer con nuestras libertades civiles y lo que podría hacer con la propia naturaleza del hombre es aterrador. En la segunda parte de la profecía de Daniel, continuará la investigación mientras examinamos la marca de la bestia, un sistema de seguimiento económico que podría llevar al control global. Problemas en Oriente Próximo. ¿Están Irán, Turquía y Rusia en el centro de una coalición lista para colisionar con Israel? Y mientras se construye una enorme presa y surgen reyes en Oriente, se ha predicho una aterradora conclusión que podría traer al mundo la guerra que acabará con todas las guerras.